Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy, entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible, y oíla bien, pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación, pero eso no es rebeldía. A mí la pose rebelde me sienta muy mal. Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya 3 hostias, perdón por la expresión, pero si 3 hostias, pues que te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época. A Federica Monseni o a Federico Urales, si pasaban de las cosas. Por eso digo que el lenguaje mío no es de resignación, pero es realista. Bueno, recientemente ha fallecido James Petras, una persona que conocimos aquí en SEAT. Hace 30 años redactó un informe por encargo del CSIC para hacer una comparativa de la situación de los padres y los hijos y la brecha generacional que supuso las reformas neoliberales a finales de los 80, principios de los 90 en España, ¿no? El resultado del informe no gustó al gobierno socialista y enterró el informe para que nadie lo conociera, pero la revista Ajo Blanco filtró el informe y Julio Anguita lo mencionó en numerosos discursos. Así que tenemos con nosotros hoy a Eduardo Luque, profesor. Buenos días. Buenos días. Y vamos a comentar pues la relevancia que tuvo el informe Petras en su día, ¿no? ¿Qué acogida tuvo? Yo era un niño, no recuerdo esa fecha con claridad, pero sí que he oído y he visto los discursos de Julio Anguita, ¿no? Por internet. Sí. ¿Qué supuso? Sí. Yo recuerdo además que yo estaba en aquel momento en Izquierda Unida y era muy cercano además a Julio, que habíamos utilizado las conclusiones del informe en múltiples ocasiones para, ¿cómo decir?, prefigurar, señalar las implicaciones que la reforma neoliberal de Felipe González iba a aplicar, iba a provocar en la sociedad española. Porque no era solamente un problema de aplicar un modelo económico u otro. Los modelos económicos, cuando se aplican o no, tienen influencia, y mucha, en la construcción social posterior, que es uno de los grandes aciertos del informe de James Petras. Uno de los grandes aciertos. Es decir, saber a partir de una reforma económica cuáles son las consecuencias sociales que va a tener esa reforma económica en la psique y en la organización social posterior. Por ejemplo, lo que está claro que este informe que se publica, se escribe en 1995, como tú has dicho, y no se publica porque lo guardan en un cajón. Al PSOE no le interesa, lo guardan en un cajón, pero se filtra y finalmente se publica en 1996. Este informe lo que hace es señalar la tendencia
que va a llevar una parte de la clase obrera y que hoy la vemos perfectamente, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel social. A nivel económico, ¿por qué? Por ejemplo, uno de sus grandes aciertos es señalar que la integración de nuestro país en la CE, en la Comunidad Europea, se hace a expensas de la desindustrialización del país, de la venta de las industrias que son competitivas y las que no son competitivas también, de la venta de estas industrias al capital exterior, especialmente por la presión de Alemania. Alemania no quería ninguna competencia por parte de la industria española, por tanto, Alemania, que es la que manda en la CE y posteriormente en la Unión Europea, es la que decide que España tiene que dedicarse básicamente al sector terciario y especialmente al turismo. Hoy el turismo representa aproximadamente el 14% del PIB, del Producto Interior Bruto, que es una cifra muy considerable. Así que es en este momento, y James Petras lo define con mucha claridad, se decide que España ya no va a ser un país importante industrialmente, sino que se tiene que dedicar al turismo. Y eso tiene implicaciones sociales brutales, absolutamente brutales. Claro, la primera es el aumento del paro, por lógica. Las tasas de paro se disparan. En los años 70, en el 74, por ejemplo, la tasa de paro respecto a lo que hoy es la Unión Europea, en aquel momento era Europa, era de 2-3 puntos de diferencia entre España y el resto de la Comunidad Europea, pero a partir de los 80 en adelante, que es cuando se va aplicando la reforma neoliberal, la tasa de paro dobla a la de la Comunidad Europea. Eso es un objetivo buscado. Eso no es fruto de un error de análisis. No, no, es un objetivo buscado. El ejército de reserva, ¿no? Que decía Marx. Efectivamente, es el ejército de reserva. Y aparte hay otra cuestión, que ya no es tanto económica, sino incluso política. Desde mi punto de vista, veníamos de una organización política, de una organización social, mejor dicho, donde la gente se había socializado en la lucha contra el franquismo. Había una alta conciencia de clase, una alta conciencia de solidaridad social, muy importante. Y el tejido social, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, había mucha más cultura de organización, ¿no? Y vecinal, laboral. El informe también lo dice, ¿no? Lo que es la cultura cívica, que eso se pierde a partir de los 90, pues bueno, con el machaque cultural del modelo americano a través de Hollywood y el mass media, ¿no? Y de cómo nos va atomizando y va separando los lazos que nos hacen ser una sociedad, ¿no? Que decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe, ¿no? Son la suma de los individuos, ¿no? Pues ese mensaje ha calado y hoy en día lo vemos absolutamente, ¿no? Como los jóvenes no sienten ningún apego por sus compañeros de trabajo cuando vienen aquí. O sea, al final es una cadencia que ha ido pues degenerando, bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Porque es que realmente el informe la clava, como dices. 30 años después se han profundizado aún más y seguimos en la profundización de esas medidas neoliberales. Lo vemos con el Tratado de Mercosur. Ahora van a por la ganadería, la agricultura, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y además el objetivo no es un error de planificación, es un objetivo buscado. Porque yo siempre parto de que el concepto del final del franquismo había una efervescencia social reivindicativa muy poderosa. Partidos que estaban muy influidos por sus bases sociales, que presionaban, sindicatos muy influidos por la presión de sus bases sociales, que exigían mejores condiciones y una lucha política increciendo, que de alguna forma había que romper, había que destruirla. ¿Cómo se destruye?
precarizando el trabajo y rompiendo los nexos de unión cívica que se habían construido en la lucha antifranquista. Este es otro de los objetivos, porque efectivamente hay una cosa que analiza el informe que es muy importante. No es, ¿cómo decir? No es imprescindible que para la integración de un país, en este caso España, en el concierto internacional, fuera a partir de la aplicación del liberalismo más duro en nuestro país respecto de a otros. No es necesario para integrarse económicamente esta liberalización económica que impulsa Felipe González, impulsa el PSOE, básicamente precisamente para conseguir la ruptura de los nexos sociales que se habían forjado al final del franquismo. Hay países como Francia, en aquella época, hace 30 años, en que la liberalización no se produce. Y Francia es un país, en aquel momento, exitoso económicamente. Cuando grandes fábricas de coches, la Renault o las grandes fábricas de coches francesas, están nacionalizadas, son del Estado. Y hay una implicación, hay un desarrollo económico y de bienestar social en Francia muy superior al que se produce en España y no entran por la línea del neoliberalismo, que se entró después. Después se cambió. A partir de Mitterrand hay otro fenómeno que viene a continuación. Pero en ese momento, fíjense que hay una solución. No es obligatorio aplicar el neoliberalismo extremo, que aquí se aplica en España, para integrar, si es lo que se buscaba, integrar nuestro país en el concierto internacional, ¿no? Esto es la otra verdad, lo que nos han engañado. Nos han dicho siempre que la única vía para integrarnos económicamente, la única vía para desarrollar económicamente el país, entendamos lo que ellos dicen, desarrollar, que eso hay que ponerlo en comillas, subrayado y entre paréntesis, qué significa para ellos y qué significa para nosotros. Pero no es necesario transitar este camino. Hay otras vías, hay otros caminos menos duros y menos críticos para la clase obrera. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Evidentemente, repito, que es romper los nexos sociales que se habían creado en la lucha antifranquista. Y esto es uno de los grandes aciertos de ese personaje, si me permiten la expresión, absolutamente miserable, como es Felipe González. El Estos señor días lo X. estamos viendo, ¿no? Estos días lo estamos viendo. No ya el presidente X ni el presidente de los GAL, que todos tenemos memoria, sino estos días que ya proponía directamente apoyar a la extrema derecha y a la derecha extrema. Directamente lo decía hace una semana. Sí, es increíble. Ya no tiene ningún pudor. O sea, ha quitado la careta completamente. Completamente. Ya han cumplido su papel. Son personajes que además personalmente se resisten a desaparecer, a vivir una vida normal como cualquier hijo de vecino, pero se resisten a eso, pero ya se han quitado completamente la careta. Ya sabemos, ya sabíamos lo que eran, pero incluso para los militantes actuales del PSOE, que hay algunos que tienen buena intención, realmente quedan sorprendidos por la evolución de este personaje, que llegó a apoyar, recordemos, en política exterior, llegó a apoyar, por ejemplo, el Caracazo, cuando uno de sus amigos, el expresidente venezolano, ordenaba que el ejército disparara contra la población que se manifestaba contra sus medidas antidemocráticas y antipoblación en Venezuela. Caracazo, como todo el mundo recordará, provocó centenares de muertos. Este era Felipe González, un gran amigo de estos personajes, un gran amigo de algunos de los mayores multimillonarios mexicanos, como el Slim, de triste memoria también,
Es decir, se ha codeado con lo mejorcito de cada familia. Y ahora este hombre se quita la careta y dice que va a apoyar o que apoya o le echa un cable, un capote a Vox y a Feijóo. Y no tiene ningún problema de conciencia en decirlo, ¿no? ¿Crees que podría haber, cambiando un poquito de tema, pero creo que es interesante, podría haber una gran coalición en España, al estilo alemán? ¿Por la izquierda o por la derecha? Hay que O sea, preguntarla. PP-PSOE, ¿podrían decidir, o directamente PP prefiere ir con Vox y hacer gobierno con A Vox? ver, ahora mismo el PP preferiría Vox antes que una nueva coalición. Una coalición entre PP y PSOE es posible en un escenario donde el país vaya a la guerra. Estoy hablando de palabras muy mayores, ¿eh? Pero esto es también el escenario que de alguna forma está impulsando la Unión Europea. Sí, sí, no, sí, tenemos el Eh, modelo alemán que han hecho en un par de ocasiones, han habido una coalición de la CDU con el SPD. Sí, sí. Pero allí, digamos, la tradición en Alemania es diferente de la tradición española. Y aquí la derecha extrema y la extrema derecha, como diría el poeta, viene con hambre atrasada. Miguel Hernández. Eh, Viene con hambre atrasada. Y aparte, esto se produciría cuando hubiera esa unión, ¿no? Cuando el peligro de guerra eh, que intentan provocar la Unión Europea. Y aquí lo apunto, hay una noticia que ha pasado casi desapercibida por los grandes medios de difusión, ¿no? Y es la ley de requisa que se ha impuesto en Noruega. La simplifico mucho. Eh, Unas 16.000 familias noruegas han recibido una carta por parte del Ejecutivo noruego recordándoles que existe una ley, la ley de requisa, tal como dice su nombre, que consiste en que las familias, en caso de conflicto, en caso de guerra, tienen obligación de poner todos sus bienes al servicio del Ejecutivo y al servicio del Ministerio de Defensa. Es decir, tú tienes un coche y el ejército te lo requisa. Tienes una vivienda, el ejército te lo requisa. Tienes alimentos en casa o una granja, el ejército te lo requisa. Es decir, esta ley ya está en vigor. No es la primera vez que la envía, ya es la segunda vez que la envía. ¿Esto qué hace? ¿Qué está haciendo? Está preparando a la población europea, en este caso los noruegos, los están preparando para la guerra. Esta ley, por cierto, esta ley existe también en España, solo que no se han atrevido todavía a sacarla a la luz, porque claro, eso implica un aldabonazo en la conciencia de las personas, ¿no? Aquí estamos, en España estamos todos que, bueno, pensamos que vivimos en un mundo, no sé si idílico, pero que lejos de los conflictos internacionales, y estamos metidos en los conflictos hasta el Corvejón. Entre otros, porque, por ejemplo, la cantidad de dinero que ha dado este ejecutivo, el ejecutivo de Pedro Sánchez, curiosamente, la oposición, la de izquierda y la de derecha, no ha abierto la boca. A mí me sorprende que Feijóo y Abascal, que critican tan duramente a Pedro Sánchez sobre el tema de la guerra de Ucrania, no han dicho esta boca es mía. Al contrario, han callado y han apoyado indirectamente al Ejecutivo. No sabemos, aún no sabemos, porque es subyúdice, cuánto nos cuesta ya la guerra de Ucrania a España. Sabemos que nos acercamos a la cifra del 3,5 de inversión en armamento. Recordemos que Donald Trump exigía el 5. Estamos en el 3,5 y creciendo. Es decir, que este dinero se retrae de pensiones, de esto, de lo otro, de bienes sociales. Después no hay dinero para residencias, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para educación, no hay dinero para tantas cosas. Y esto es lo que estamos viendo. Pues bien,
Evidentemente el informe Petras no hablaba de la guerra de Ucrania, no, eso no es. Pero sí que empujaba, sí que comenzaba a señalar precisamente que esa destrucción del trabajo fijo que se crea, que existe en España, fruto de la lucha de los trabajadores, ¿eh? Porque ahora estamos viendo como la derecha y la extrema derecha habla de que en la época de Franco el trabajo era fijo. Y es cierto, y es cierto. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar con 16 años y a los 15, 20 días, mmm, que eran los días de prueba, ya podías seguir, ya podías tener un contrato indefinido. Pero eso no es fruto de la benevolencia de Franco. Es fruto básicamente de la lucha de los trabajadores, que consiguieron esos derechos, a golpes, a base de golpes y a base de esfuerzo. Pues bien, todo esto es lo que de alguna forma el informe Petras señala que destroza Felipe González y todo lo que viene detrás. Es decir, todo lo que se rodea alrededor de Felipe González es con esta idea. Fíjense que aquí, en España, sucede, en esta época, lo que sucedía en España en el siglo XIX, que se repartía la política entre los conservadores y los liberales, ¿no? Eran Cánovas y Sagasta, Sagasta y Cánovas. Cuando uno gobernaba, el otro no gobernaba, y cuando el otro gobernaba, el uno no gobernaba. Pero al final la política era la misma. La política era la misma, solo que cuando la gente protestaba, entonces había que cambiar los políticos que salían. En aquel momento la televisión no existía, evidentemente, salían en los diarios, cambiaban los políticos para que no se cambiara nada. La transición que inicia directamente Felipe González con la integración de España y la aplicación del neoliberalismo en nuestro país, tiene como finalidad que básicamente la gente, creyendo que es un partido de izquierda, que tiene una aureola inventada. Sabemos que el PSOE gana las elecciones porque está financiado por Alemania y la CIA, por cierto, y por Norteamérica, que financian al PSOE para que alcance la primacía y alcance la primera mayoría absoluta. Lo que se hace es que el PSOE actúa para convencer a la gente de izquierdas, que vota a izquierdas, pensando que el PSOE, Felipe González, es de izquierdas, para que haga una reforma que le dicen que es imprescindible y para que la gente soporte las consecuencias de esta reforma, ¿no? Solo que esto tiene un pedazo de tiempo, conforme que la reforma acentúa las condiciones durísimas para el conjunto de la clase obrera, evidentemente entonces la gente va cambiando de posición y acaba votando precisamente a la derecha. Claro, Les da la precisamente, mayoría, si la amplia izquierda mayoría hace relativa. políticas de derechas, Me pues quedo con el original. Y aparte hay otro factor importante que hay que recordar, que hay otra fuerza política, que son la izquierda del PSOE, en aquel momento era el Partido Comunista, después fue Izquierda Unida, pero que la propia fórmula electoral, el propio método electoral, impide que tengan una representación importante que pudiese romper este esquema bipartidista. De derecha PSOE, a de izquierda PSOE, derecha Alianza Popular, PP, Vox ahora, etc. La ley electoral impide básicamente que se produzca esto. Así que Izquierda Unida, que consigue resultados con Julio Anguita muy buenos, de millones de votos, tiene una representación parlamentaria exigua, muy diferente realmente al peso político que tenía, precisamente por la ley electoral. Esto es también obra de, no diré de Felipe González, sí. pero sí De es Torcuato, una ¿no? aplicación. Torcuato Fernández, que diseñó Sí, el... es el que diseña, el que diseña. De hecho, hay un libro muy interesante sobre el mejor espía
de la transición española, que no era otro que el embajador de Estados Unidos en Madrid. Era el mejor espía de toda la transición. Ha escrito una memoria que son curiosas, porque explica eso, ¿no? Que iban todos los políticos, todos, menos, todo hay que decirlo, la gente del Partido Comunista, que fueron los únicos que no lo visitaron, a explicarle sus cuitas, sus problemas, cómo lo veían. Y claro, el embajador estadounidense tenía una fuente de información impresionante sobre lo que pasaba en la transición. Y explica en la memoria el debate del método de votación, la ley DON, que es la que se aplica en España, para evitar básicamente que otra fuerza de izquierda, una tercera fuerza, tuviera capacidad para bloquear o imponer otro tipo de gobierno que no fuera un gobierno PSOE-PP o PSOE-Alianza Popular, cada momento como se llama, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Es decir, el libro es muy interesante y es curioso porque te enseña, digamos, los debates políticos que hay en el seno de la transición. Y cómo, curiosamente, Adolfo Suárez, aquí en el libro así lo define, Adolfo Suárez era partidario de un modelo mayoritario, no con la aplicación de la ley DOL. Es el PSOE es el que más le interesa. Es el PSOE el que le interesa que no haya una fuerza de izquierda a su izquierda que le pudiera hacer sombra y que le pudiera cuestionar el gobierno en mayoría absoluta. Sí, también se Porque el benefician PSOE los o partidos gobierna. nacionalistas, ¿no? En las comunidades autónomas. Se beneficia CiU, se beneficia PNV de esta ley. Bueno, para concluir, Sí, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué papel tiene la izquierda, ¿no? Ante los nuevos retos del auge de la extrema derecha? ¿Qué podemos aprender de lo que ya nos anunciaban en los años 90? Y cómo convencemos a la gente para que deje de creer que el PSOE es de izquierdas y dejen de votarle. ese es el problema, porque tenemos es un problema todavía, que es una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que la gente piensa. Que la gente sigue pensando que el PSOE es de izquierdas. ¿Por qué? Porque ha habido todo un trabajo mediático que nos ha empujado a eso, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, como todos sabíamos que, por ejemplo, el escudo social, estas leyes omnibus que se aprobó el otro día, solamente el tema de pensiones, pero había más leyes importantes que iban también en ese mismo autobús legislativo, ese escudo social no iba a salir. No va a salir porque Junts, la derecha, extrema derecha catalana, ya ha dicho que no va a votar eso. Va a votar lo de las pensiones, porque evidentemente el que vote en contra de las pensiones ha perdido las elecciones in secula seculorum, no va a votar que no a las pensiones, pero sí va a votar no al escudo social. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, yo lo que no haría es estar todo el día repitiendo que el PSOE no es de izquierdas. No, ese no es el método, desde mi punto de vista. Lo que hay que señalar son las contradicciones del partido. Es decir, cuando, por ejemplo, hace una ley, como anuncia, una ley para que no se privaticen los hospitales, simplificamos mucho. Salen todos los diarios hablando del gobierno, de la ministra de Sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Todos sabemos que esa ley no va a salir porque eso tiene que ir al Parlamento y el Parlamento la va a echar para atrás. Hay que denunciar eso. Pero no tanto PSOE traidor, que mira lo que hace en realidad, no quiere que votemos, no está de acuerdo. No, eso no es el método. Lo que hay que hacer es organizar y enfrentar las posiciones, las políticas, con movilización. Por ejemplo, el caso de los pensionistas.
A ver, tenemos un problema. Quien, por un lado, sabemos que la subida de las pensiones es inferior a la subida del IPC. Es decir, perdemos capacidad de compra. Pues lo que hacer es un poco también lo que apuntaba el informe, ¿no? Lo que apuntaba el informe Petras, también del que estamos haciendo referencia. El que hacer significa organizar, fundamentalmente organizar, porque eso es lo que nos permite pelear contra y quitar mitos de la cabeza de la gente, ¿no? Los mitos se quitan a golpe de enfrentarnos a la realidad. Y aquí hay que tener en cuenta una cuestión que es muy complicada, ¿no? Porque tenemos que criticar al PSOE porque no hace una política de izquierdas, y eso es justo y necesario, pero al mismo tiempo hacerlo con inteligencia, porque no podemos pasarnos de frenada. ¿Qué quiero decir con ello? Que no puedes criticar al PSOE de tal forma que te asimilen a Vox. Que el peligro de todo esto es caminar, de hecho caminamos por una línea muy estrecha, por un hilo. La crítica es necesaria, es imprescindible, pero si te pasas, acabas cayendo en el campo del enemigo. Y esto es lo que no se debe consentir de ninguna de las formas, ¿no? ¿Cómo combatir al PSOE? Organizando a la gente. Estas es las enseñanzas que podemos tener del movimiento pensionista a nivel estatal. Organizando a la gente es como la gente toma conciencia. No desde el discurso tremendista del PSOE, traidores, o lo mismo, a veces, desgraciadamente lo oigo en los compañeros que están en los sindicatos, ¿no? Traidores traidores lo otro, traidores arriba, traidores abajo. Desde mi punto de vista, error. Porque hay gente honrada en todos sitios. Entonces, cuando tú dices, ese traidor tal, estás englobando a todos los que están dentro de ese grupo como traidores. Y evidentemente eso impide cualquier tipo de diálogo. Hay que dialogar siempre a pesar de todo, porque esta es la fórmula de organización. Y hay que proponer propuestas que huyan del concepto ese, traidores. ¿De qué nos sirve decir que tal sindicato es un traidor, que el otro sindicato es un vendido a la patronal? ¿De qué nos sirve? ¿Nos ayuda eso? ¿Nos ayuda a tomar conciencia? No. Lo que nos ayuda es, no, mirad, se ha hecho esto y esto está mal. Y está mal por esto, por esto y por esto. Argumentos. Esto es, digamos, desde mi punto de vista, la faena que tenemos. Yo lo digo desde la experiencia, desde la experiencia sindical. Yo estuve en comisiones obreras durante 25 años. Después dejé de militar porque vi cosas que no me gustaban, muchas cosas que no me gustaban, pero de ninguna de las formas se me ocurrirá decir de los compañeros de comisiones que son todos traidores, no. Una cosa es, digamos, las estructuras sindicales, e incluso, si me apuras, los propios responsables sindicales, que incluso hay gente muy honrada y gente peleadora en todos sitios, pero el argumento no es, son todos traidores, son todos malos, no, eso no nos ayuda. Nos ayuda proponiendo propuestas avanzadas y propuestas que demuestren que las cosas se pueden hacer de otra forma. Eso es complicado, muy complicado y muy cansado, ¿eh? A veces visceralmente te sale otra cosa, ¿no? Pero hay que ser modestos en este sentido. A colación de lo que dices, a veces cuando criticamos el régimen del 78, la democracia liberal, el sistema de partidos, no significa que queramos volver al franquismo. Que hay mucha gente, sobre todo hay muchos jóvenes hoy en día, que parece que con estos discursos alimentemos esa idea de algunos, no, o sea, lo he visto en mi familia, ¿no? Con algún chaval que
anda un poco perdido ideológicamente y dice, "Hostia, pues con Franco pues a lo mejor no se vivía tan mal". No, escucha, no estamos diciendo eso, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Y además te apunto una cosa, mira, también se habla muy deprisa de la Constitución del 78. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. La Constitución del 78, una constitución, es fruto de la correlación de fuerzas, de la lucha de clases enfrentadas paren una constitución. La presión de unos, la presión de otros, hace que la constitución bascule, lleven unas leyes u otras. En el momento en que se produce la constitución del 78, las fuerzas de izquierda tienen una enorme potencia, con una enorme y masiva movilización de trabajadores en las calles. Y eso impregna la Constitución del 78. Aunque solamente sea un enunciado, cuando dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a una vivienda, eso es un avance. Sí, no, seguramente si se iniciara un proceso constituyente hoy en día, el resultado sería mucho peor que entonces. Evidentemente, eso es lo que quiero decir. Por eso que cuando la gente, yo los oigo, porque se puso de moda, hubo un partido político, supuestamente a la izquierda del PSOE, que lo puso de moda, no a la Constitución del 78, digo, realmente no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Porque ahora, con Vox, hoy venía una encuesta, la posibilidad de que alcance los 68 diputados, que doble el número de diputados, un proceso constituyente sería un proceso de una constitución de extrema derecha, que sí, comparativamente con la del 78, la del 78 es, bueno, la revolución socialista, poco menos. Ahora sería una cosa absolutamente brutal. Así que, pero bueno, ha impregnado a una parte de la gente de izquierda esa coletilla de la revolución del 78. Y realmente no se piensa que se está diciendo, ¿eh? Claro. No se piensan. De hecho, la mayoría de constituciones de Europa Occidental, de los países modernos, ¿no? Los estados-nación modernos y la República Francesa, todo, se hacen en un contexto de descolonización, en un contexto en el que todavía estaba la Unión Soviética, en el que no había una hegemonía unipolar como la que hemos vivido en el final del siglo, ¿no? Entonces, claro, ahora que estamos en ese interregno, que no sabemos lo que puede pasar en las próximas décadas, claro, no es el mejor momento precisamente para cambiar las constituciones de nuestros países, vamos. No, a ver, fijaros que ya que hemos hablado de Izquierda Unida, que Julio recogió especialmente el informe Petras, fijaros como siempre en sus intervenciones lo repetía, la defensa de la Constitución, la defensa de los artículos de la Constitución. Yo me sorprendí mucho, y eso es cuando un político muy conocido a la izquierda del PSOE, el señor Pablo Iglesias, en un momento dado hablaba de la Constitución del 78, la mierda, franquista, bla, 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 bla. Bueno, se le iba la olla, ¿no? Y al cabo de X tiempo me sorprendió enormemente como repetía el discurso de Julio Anguita diciendo, no, porque hay que defender el artículo 52 de la Constitución. Digo, hombre, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Esto dicho, que diré yo, en 3 meses de diferencia entre una aseveración y la otra. Es decir, que al final, obviamente, la Constitución era, de alguna forma, es un freno, una barrera débil, porosa, frente a determinadas agresiones, ¿no? Aunque todos sabemos que se puede modificar si consigues una mayoría sustancial, como hizo el PSOE y el PP en su momento, cuando decidieron, la señora Merkel impuso, hablando del informe Petras, Alemania impone a España que ha de pagar primero la deuda antes que destinar ese dinero a las ayudas sociales o a los beneficios sociales, ¿no? Hay que pagar primero la deuda por definición de la señora Merkel, ¿no? Cuando, cosa curiosa, ¿no? Históricamente, el país más deudor de Europa, pero con diferencias abismales, es Alemania. Alemania no pagó las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial
Alemania no pagó las reparaciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial y Alemania no pagó la absorción de la República Democrática Alemana. No, no la unificación, sino la absorción. No se unificaron las dos Alemanias. Una absorbió a la otra, que no es lo mismo. E incluso el gobierno griego, en plena crisis del 2008, exigía a Alemania la devolución del oro que las tropas alemanas de la Wehrmacht robaron del Banco Central griego el año 42, cuando tomaron Atenas. Se llevaron todo el oro, se lo llevaron a Alemania. Y entonces Grecia, en justa medida, reclamó a Alemania que le devolvieran el oro que era suyo. Y Alemania dijo que tururú. Sí, en el caso de Grecia es de una injusticia tremenda, porque fueron invadidos, arrasados, se les impuso primero una monarquía por parte del Imperio Austrohúngaro cuando se independizaron. Después fueron devastados en las guerras mundiales, no se les pagó reparación, se les impuso una dictadura para que no estuvieran en la órbita de la Unión Soviética, o sea, y luego al final en democracia ya, en la época moderna contemporánea, se les ahoga con deudas impagables. Sí, sí. Pero bueno, Y al final después es el sometimiento económico, ¿no? Que ha sido la Unión Europea, al final nos ha sometido Sí. a todos a la voluntad política de las élites alemanas, en parte a lo mejor francesas, pero también de los bancos holandeses, de Reino Unido, ¿no? Ha Sí, pero sido... el que llevó la cuestión más al fondo fue Alemania. Alemania tenía una necesidad, es igual, por ejemplo, que la guerra en Yugoslavia, ya que estamos hablando de esto. La guerra en Yugoslavia es producto del interés de Alemania. La Comunidad Europea había llegado a un acuerdo de neutralidad, no intervención en el conflicto entre Serbia y Croacia en aquel momento, y se firma el acuerdo de entendimiento de no intervención un día, y a los 3 días Alemania está vendiendo artillería pesada a Croacia. Alemania tenía mucho interés en someter a Croacia bajo el imperio del marco alemán. En aquel momento no había euros, sino marco alemán, y sobre todo tenía interés en una línea férrea que saliera a través de Croacia hacia el mar Mediterráneo. Eso no se ha dicho nunca. Y es Alemania la que está detrás básicamente de la destrucción de Yugoslavia, por interés personal suyo y después por interés de la OTAN, ¿no? Pero Alemania aquí es clave. Igual que ahora habla de apoyándose en que tiene una deuda, una deuda pública y privada escasa, habla del rearme alemán y de recrear nuevamente las divisiones Panzer, que de trágica memoria en la Segunda Guerra Mundial, y parece que la extrema derecha, porque la CDU en este momento ya no sabemos, ya no es conservador, ahora ya los límites entre lo que es conservador y lo que es de extrema derecha están completamente perdidos. Tú oyes a Feijóo y no sabes si habla Abascal o él. A ver, lo único que saben es por qué Feijóo interviene más veces que Abascal, porque Abascal nunca está. Si me está en cualquier sitio, menos trabajando, ¿no? Pero esto es la realidad, ¿no? Cada vez las fronteras están más difuminadas, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Lo grueso de esto es que a veces la izquierda, la llamada izquierda, entre comillas, también difumina estos límites, y a veces no sabes dónde estás, ni sabes qué es lo que propugnan, ¿no? Porque es lo que venimos diciendo. Entre derecha e izquierda, la izquierda que hace políticas de derecha, me quedo con el original. Esto es al final lo que piensa la población. Y como falta, lo que veníamos diciendo, organización, falta unir grupos. Hay muchos grupos dispersos, grupitos dispersos por todo el país, pero que falta un nexo, una bandera que permita que la gente se organice debajo de esta bandera, ¿no? Y después tenemos otro problema, que aquí, como decía Machado, ¿no? Cada uno dejó bruñida su armadura y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Eso aplicado a los partidos de izquierda, 14 partidos
de izquierda, cada uno no obtienen votos, no obtienen parlamentos, no obtienen parlamentarios, mejores o peores, y se está permitiendo que la extrema derecha ascienda y tenga un poder muy importante. Y como dije al principio, esta extrema derecha, al igual que la extrema derecha francesa, es de otra mentalidad, es extrema derecha, evidentemente, pero es más, ¿cómo digo yo? Más razonable, entre comillas, más razonable. Aquí no. Veo un La poco a lo extrema mejor derecha, del gaullismo, ¿no? sí, O sea, efectivamente. el conservadurismo chauvinista, ¿no? O sea, Equidicua, equidicua. aquí no, Aquí aquí no. son unos pendepatrias y punto. Aquí son los vendepatrias, los cortijeros de siempre, los que mataban a los campesinos en el año 37 en Sevilla con lanzas, los alanceaban, igual que se hacía con los toros. Esta es la derecha que tenemos. Y esta derecha es muy diferente a la derecha europea. Por tanto, la izquierda debería sentarse y pensar. Yo no sé si la propuesta que hacen es mejor o peor, o blanco o negro, no lo sé. Pero lo que sí cabe y es imprescindible es pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir, sobre todo. Y cómo combatimos esto, cómo nos organizamos para combatir a esta gente. Bueno, pues para finalizar, quiero recomendar a todo el mundo que se lea el informe Petras, que es muy fácil de encontrar en internet, ¿vale? Y que lea un poquito también de quién es James Petras, de Noam Chomsky y de toda esta gente, que seguro que sacarán una buena reflexión. Y nada, invitar, si nos ha oído, a las personas, sobre todo al afiliado de CGT que fue entrevistado en el informe, que contacte con nosotros si todavía trabaja en SEAT, o si no, si quiere hablar con nosotros, pues le recibiremos de buen grado. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por venir y por enseñarnos a todos, que siempre se aprende contigo. Y nada, un placer. Bueno, pues esto vosotros, yo lo que recomiendo, me parece que tenéis en la web, en vuestra web de la CGT, tenéis el informe Petras. Está publicado, Lo ¿no? En la tengo web. yo, sí, lo tengo yo. Si te parece, te envío el enlace y lo ponemos después Sí, aquí para que la gente pique y en fin, vale la pena leerse, son 52 páginas, 51, vale la pena porque realmente hace una premonición del escenario actual. Es decir, que es una pena que este hombre se nos haya muerto hace una semana, porque realmente era un personaje realmente importante, con una enorme capacidad de síntesis y comprensión de la realidad. Y además, un análisis que también, se ha de decir, eminentemente científico. Hay muchas veces que encontramos gente que hace cosas que no tienen ningún sustento. No, este informe está basado en la ciencia y llega a conclusiones que nos han de hacer reflexionar a todos en este momento. muy bien. Hasta la próxima.